El castillo. Eran los años 90, en un pequeño pueblo de montaña a las afueras de la ciudad, donde 3 jóvenes adolescentes jugaban en los alrededores de un viejo castillo abandonado. Los muros del castillo, prácticamente derruidos, dejaban ver parcialmente el patio, dando acceso a su interior. Era una mañana de octubre cuando los jóvenes se introdujeron en el patio del castillo y hallaron lo que parecía un ritual satánico. Símbolos demoníacos colocados en un círculo bañado de sangre y en el centro, una cabra degollada con la sangre aún fresca derramándose en el suelo. Los 3 chicos, Mark, Javier y Pablo, se sorprendieron al ver la escalofriante escena a los pies de ese castillo tenebroso que irradiaba auténtico temor. Se quedaron atónitos, inventando historias rocambolescas de puro terror, intentando razonar los hechos acontecidos. En un determinado momento, Mark dijo: «¿Por qué no entramos al castillo a ver qué encontramos?». En ese momento, los 3 chicos se miraron y en un intento de superar sus miedos, los 3 estuvieron de acuerdo en traspasar las antiguas puertas del castillo y adentrarse en su interior. Una vez dentro, pasaron por los largos y sucios pasillos del castillo. Cuanto más se adentraban, mayor era la oscuridad. Apenas una luz tenue que traspasaba los cristales rotos de las ventanas del castillo iluminaban las paredes ennegrecidas, los muebles polvorientos y el suelo de baldosas resquebrajadas por el paso del tiempo. Cuanto más avanzaban, mayor era el miedo que crecía en el interior de los jóvenes. Javier y Pablo seguían los pasos de Mark, que lleno de valor se dirigía hacia las escaleras que daban acceso a la parte alta de la torre del castillo. De repente, escucharon un gran ruido. Javier y Pablo, horrorizados, comenzaron a correr hacia la puerta del castillo. Una vez fuera, y todavía con el susto en el cuerpo, apareció Mark y dijo: «Sois unos cobardes. Era solo el ruido de una puerta que se habría cerrado por las corrientes de aire de las ventanas rotas. Al fin y al cabo, esto no es más que un castillo abandonado». A lo que Pablo respondió: «Si eres tan valiente, ¿por qué no vienes esta noche y subes a la torre del castillo?». Mark lo miró de forma desafiante y comentó: «No solo subiré, sino que permaneceré toda la noche ahí, hasta la mañana siguiente». En ese momento, a Javier se le escapó una tímida sonrisa mientras decía: «¿Y cómo sabremos que realmente estás ahí?». Mark, de forma inmediata, dijo: «Llevaré una linterna y cuando esté arriba de la torre iluminaré la ventana para que sepáis que he llegado». En ese momento, Javier y Pablo decidieron pasar la noche en casa de Pablo por la proximidad al castillo, desde donde se veía perfectamente la torre y la ventana, lugar donde Mark pasaría la noche. Eran las 10 menos cuarto de la noche, una enorme luna llena iluminaba los pies del castillo, cuando Mark, que portaba una mochila con comida y un saco de dormir, se dispuso a entrar al castillo. Javier y Pablo, que estaban ya en casa de Pablo, se sentaron cerca de la ventana donde se podía ver la torre del castillo. Esperaron con impaciencia que Mark llegara a la torre. 15 minutos después, una ráfaga de luz que provenía de la ventana de la torre del castillo indicaba que Mark había llegado. Javier y Pablo no se lo podían creer. Mark estaba en la torre del viejo castillo, solo, de noche, e iba a pasar toda la noche allí. Javier y Pablo, que creían que no tendría valor, no dejaban de envidiar la valentía de Mark. Poco a poco, los 2 jóvenes se fueron quedando dormidos. A la mañana siguiente, una llamada de teléfono en casa de Pablo hizo que el padre de Pablo entrara de forma abrupta en la habitación de Pablo y despertara a los chicos diciendo: «¡Pablo! ¡Javier! ¿Sabéis dónde está Mark? ¿Estuvisteis con él ayer? Acaban de llamar sus padres, no saben nada de él desde anoche y no fue a dormir a casa. ¿Sabéis dónde puede haber ido?». Pablo y Javier, apoderados por el terrible miedo de que le hubiera pasado algo, confesaron que Mark había pasado la noche en la torre del viejo castillo. 20 minutos después, la policía había llegado al castillo. Habían entrado y habían registrado todo el castillo, cada habitación, cada armario, cada hueco, desde la entrada hasta la cima de la torre.
Pero Mark no apareció en ninguno de esos lugares. No había rastro de él. Lo único que encontró la policía fueron su mochila y su saco de dormir que estaba desplegado en el suelo de la habitación de la torre del castillo. Pasaron días, semanas, pero no había noticias del paradero de Mark. Pasado un mes, una fría noche de noviembre, a las 10 en punto, y con una gran luna llena en el cielo, unos pastores que se habían quedado rezagados y les había caído la noche, pudieron presenciar una ráfaga de luz que salía de la torre del castillo, seguido de un grito ensordecedor que reclamaba ¡Socorro! De forma repentina, se apagaba la luz, y un profundo silencio se expandía por las inmediaciones del castillo. Una vez más, después de la llamada de los pastores al creer que había alguien que necesitaba ayuda, la policía se presentó en el castillo, y una vez más, no hallaron ningún rastro de Mark o alguna otra persona en su interior. Cuenta la leyenda que fueron numerosos los testigos que pudieron presenciar la ráfaga de luz que salía de la ventana de la torre del castillo, seguido de un grito clamando socorro. Siempre a las 10 de la noche, siempre en luna llena, pero nunca jamás encontraron nada. Llegados a este punto, ¿qué creéis que le pudo pasar a Mark? Tal vez la secta pudo acabar con él, ofreciendo a Mark como sacrificio como hizo anteriormente con la cabra. ¿O quizá no existió tal secta y fueron los insospechados pastores? ¿O es que el castillo guarda mayores misterios que una simple construcción antigua? Dejad en los comentarios que otros finales pueden sobrevenir a vuestras mentes perversas. Y nos vemos en la siguiente historia.